Estoy en el departamento Capayán, pero en un ratito voy a cruzar al departamento Pomán. Vamos a cruzar desde Capayán hasta Pomán por la nueva ruta provincial 14. Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Luego de recorrer los más de 50 kilómetros de la ruta provincial 14, estoy llegando a la ciudad de Pomán, en la provincia de Catamarca, Argentina. Bienvenidos a un nuevo video. Veamos qué se viene. Con el vuelo de algunos cóndores, creo que son cóndores, ¿no? Pueden ser también cuervos, sí. Depende de la forma de las alas. Están volando ahí muchos, varios, debe haber algún animal. Ay, mira. Se me descolgó la GoPro. Miren. Obviamente ese soporte no es GoPro. Es el que viene en los kits que uno compra por Mercado Libre, que son de China. Bien, lo voy a guardar porque en la naturaleza no tiene que quedar nada. Y lo voy a poner acá. Este que tengo acá sí es GoPro. Fíjense cómo entra fácil. Es otra calidad. Qué lindo cuando el sol pega en el cerro. Aparecieron un montón de cactus. Quedan hermosos los cactus paraditos ahí en el cerro. Y creo que estamos llegando a la ciudad de Pomán. Pomán significa Altos del Puma. Alturas donde habita el puma, imagino yo que será la interpretación. Y donde estamos llegando ahora, por donde vamos a entrar en esta ruta provincial 14, que es lo que vamos a ver y lo que estamos viendo, creo, es el balneario de la villa de Pomán, que a principios de este año 2024, hubo una muy fuerte crecida del río Pomán y llevó prácticamente todas las instalaciones del camping. Y nos damos con que la crecida del río había cambiado totalmente su cauce, llevándose, arrastrando, destruyendo de manera absoluta el tradicional balneario Junta de los Ríos y el sistema hídrico de Pomán. Atención, inicia camino sinuoso, balneario municipal, ¿ves? Acá vamos a dar la vuelta. Les quiero mostrar esto, ya que estamos acá. Estaba charlando con unas personas que estaban acá tomando unos mates a la par del río. Y es increíble, todo esto, donde yo estoy parado ahora, eran asadores. Todo este montículo de arena y piedra donde estoy parado no existía. Esto eran los baños del balneario, seguramente. Y miren cómo están, cómo han quedado. Miren, observen. Estos eran los baños, tapados. Me decía estas personas, me decían que ahí estaba una pileta. No quedó nada, nada. Con este precioso sol nos recibe la villa de Pomán. Llegamos después de varias horas porque paré a sacar fotos, a filmar, bueno, a hacer un poco de todo. Pero llegamos al departamento Pomán, a la villa de Pomán. Cemento, señores. Villa de Pomán, Catamarca.
Buen día, un día más. Qué hermoso hotel. Espero que hayan visto un poco las imágenes. Qué lindo hotel. Bueno, la idea siempre es levantarse temprano. Nunca pasa eso. Así que son ya las 9:30. Iba a irme más temprano. Por ahí. Gracias, hermano. Hasta luego. Pero bueno, se hizo un poco tarde. ¿Planes para hoy? Bueno, recorrer un poco la villa de Pomán. Bueno, gente, llegamos al parque de la ciudad y estoy con Rodrigo. Rodrigo, mucho gusto. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Él es director de turismo de aquí, de la villa de Pomán. Bueno, yo lo contacté por redes sociales, me invitó, me dijo, venite, yo te hago una mini guía de turismo por acá, por los lugares de Pomán. Después de que recorramos un poco el parque de la ciudad, ¿dónde me querés llevar? ¿A dónde vamos? Nos vamos al Salto de las Golondrinas, ¿sí? Una cascada natural de agua. Una pregunta, tengo un solo par de zapatillas que traje, no hay que mojarse, nada, ¿no? Nos vamos a mojar un poquito, pero no hay problema. Bueno, Rodrigo, te vuelvo a saludar, te digo gracias nuevamente y quiero que nos cuentes a todos qué tenemos acá brevemente en este tremendo parque. ¿Parque qué? ¿Cuánto hace que está inaugurado esto? Ya hace 2 años, ¿sí? Es un parque de la ciudad estratégicamente creado para promocionar un poquito más el turismo. Sumado a su belleza natural, la ciudad de Pomán cuenta con este bello parque multitemático. 40.000 metros cuadrados de un espacio que combina el deporte, la gastronomía, la educación y el esparcimiento. Y el más conocido y el más visitado del observatorio, porque es uno de los 3 observatorios que existe y que tiene la provincia, lo tenemos nosotros. Todo lo que tiene que ver con constelaciones, nuestro cielo, que es considerado como uno de los más hermosos cielos en cuanto a contaminación lumínica, perdón. Es muy elegido por eso, así que bueno, mucha gente nos visita pura y exclusivamente por esto, las escuelas, los jardines, desde educación, entonces siempre estamos recibiendo visitas. Bien, Rodrigo, si a vos te parece, puedo dejar en la descripción de este video el contacto, la forma para que no solo instituciones educativas, sino también el público en general, el vecino, el que esté. Yo pensaba anoche cuando estaba por dormirme en este precioso hotel que tienen ustedes acá en Pomán, qué buen plan. Vos pensá esto, ¿no? Vos vivís en, por ejemplo, lugares que no son tan lejos, ponele Catamarca me refiero a capital. Ponele La Rioja también. Te despertás un sábado de la mañana, te preparás el auto, la moto y te traes un equipo de mate, te traes, qué sé yo, algo para picar, lo que vos te guste, un libro para leer. Te venís acá, llegás, te hospedás en ese hotel hermoso y tenés acá en Pomán un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, hoy que es domingo, que estamos nosotros por hacer actividades, pueden venir a la noche acá. Me imagino que esto a la noche debe estar lleno de gente, chicos jugando. Tal cual, tal cual. Y al fondo veo una cancha de fútbol sintética espectacular, esa cancha, ¿eh? Sí, es con medidas oficiales, cancha de césped sintético para fútbol 11. Y así transcurría mi mañana en esta pintoresca villa catamarqueña. De manera muy amable, Rodrigo me describió detalladamente puntos de interés, actividades y lugares. Ya era hora de partir hacia la montaña para conocer un salto de agua llamado La Golondrina. Y de pasada realizamos una breve visita al Museo Integral de Pomán. Nosotros somos un pueblo pintoresco, como lo puede ver ya. Pomán, que significa Alto de los Pumas. Estamos muy contentos que nos visiten y somos un pueblo pequeño pero con mucha historia. Esa historia está claramente expresada en este espacio de asombro, incógnitas y aprendizaje. Además, con una impecable explicación e interpretación de estas chicas, a quienes le agradezco mucho por su gentileza y las felicito por su trabajo. Sigo sosteniendo que cuando más la recorro, más me sorprende esta bella Catamarca, con lugares mágicos y hermosos, como en este caso, la villa de Pomán. Ya compramos provisiones y ahora nos vamos
hacia el cerro a buscar este salto de agua, esta cascada. El día está óptimo. Cuando vos te vas alejando un poco de la plaza, de lo que es el centro del pueblo, comienzan a verse construcciones más antiguas, algunas de adobe. Y esto me llama mucho la atención, me gusta cuando se mantiene ese aire antiguo. Bueno, ayer cuando llegamos a Pomán, que desembocamos desde la ruta 14 en el balneario municipal, yo les contaba brevemente que a principio de este año, 2024, una luz prácticamente, o sea, borró todas las instalaciones del balneario. Y recién me decía Rodrigo, ¿dónde estamos acá parados, Rodrigo? Estamos parados sobre el lodo que dejó la luz. Esto no existía. Pero acá estamos en una altura de... son 7, 8, 10 metros. O sea que hasta acá vino la luz, fue girando todo. Eso sería más o menos la altura que... Mira, a ver si veo ahí, por ahí, ven mi dedo por ahí. Es increíble. Y ya que está, quiero aprovechar para hacer un comentario porque... Y está ese mito de que el guía, cuando vos le preguntás algo y no sabe, te inventa. Vos no vas a inventar nada, ¿eh? Escuchame, los seguidores de este canal son gente sabia, culta, casi te tiran un dato, enseguida vamos a internet, vamos a la... Partiendo desde la plaza principal de Pomán, a unos 7 kilómetros se llega a este bello salto de agua, cuya característica principal es que los vencejos de collar blanco en verano anidan en este lugar, posando verticalmente en las paredes rocosas para descansar y dormir. Una caminata realmente corta. Lo curioso es que el agua para nada fría, disfrutando un poco de lo que me gusta, que es la naturaleza. Espectacular, Rodrigo, ¿eh? Muy bueno. Lo importante es que la única huella que tenemos que dejar es la huella de la zapatilla. Basura, por favor, cuidar todo lo hermoso que tenemos. Cómo cruje. Y ahí, cómo me comería una empanadita. Mirá, maestro, mirá. Permiso, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Ya con esto aguantamos hasta que esté la carne. Bueno, muchachos, chicas, que sigan disfrutando. Y cuidado con el león ese, ¿eh? Y Rodrigo, ¿cómo está el fernecito ese? Una maravilla. Joya. Sencillito, y acá nomás, matambrito, un choricito, fernecito, algo de pan, un tomate y a comer. Sencillo nomás. Y hermano, ¿cómo está el matambrito? A pleno, ¿eh? Acá estamos planificando el nuevo Callatlón, ¿sería? Para el 20, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿En diciembre? 20, ¿qué fecha? ¿En enero, febrero? Antes del 20 de enero. Antes del 20 de enero, gente. Callatlón.
quinta edición. Yo sabía, pero lo quería agarrar hablando con la boca llena. Bueno, gente, qué asadazo que nos comimos. Pero además del asado me invitaron a empanadas, cabrito, cerveza. Bueno, un día, una brisa fresquita, sol a pleno, miren ese sol. Bueno, me iba a ir para otro destino. Me dicen, no, tenemos la fiesta del pueblo en Colana. ¿Y dónde es eso? Acá cerquita, vamos. Hey, vamos, qué sé yo. Vamos a Colana. La gente no valora lo que tiene cerca. Siempre aspira a lo que tiene lejos. Este mensaje va especialmente a los que viven en la provincia de Catamarca. Recorran su provincia. Acá es contramano. Miren qué curvita, señores. Por favor, hay que meter un segunda ahí, ¿eh? Segunda, acostamos un poco la moto y vamos, ¿eh? Otro destino desconocido, por lo menos para mí acá en Catamarca, Rosario de Colana. Bienvenidos. Ah, me encantan estos pueblos de montaña, estos pueblos en los cerros. Plaza 15 de octubre, la iglesia, miren qué pintoresca. Qué bueno esto, che. Yo nunca había venido a este lugar, la verdad tengo que ser sincero, ni sabía de su existencia. Me cuentan que es el aniversario, es la fiesta patronal, no hoy, faltan unos días, y me vuelvo a encontrar con gente y acá estoy con Carlos Fabián. ¿Cómo andás, Carlos? Hola Maurito, ¿cómo estás? Delegado de aquí de Colana. Esto es un pueblo que va a cumplir 389 años el día martes que viene, el martes 15 de octubre, es la fecha de cumpleaños. Soy un poco egoísta. A mí me gustaría que estos lugares solamente vengan los que viven para yo venir a recorrerlo y que no haya nadie. Pero tengo que no ser tan egoísta y decirle a la gente que mira este video que se venga por Pomán, por Colana, también aprovechamos por Murquín, por Rincón, porque son lugares preciosos y la verdad que para mí, yo puedo decir, definime Colana. Para mí un oasis, porque uno va por la ruta que va a Andalgalá y es un paisaje más agreste. Subís unos kilómetros, un verde, un clima espectacular, así que me encantó este lugar. Si vos me decís definirlo a Colana, y yo siempre digo a los lugares a donde voy, a donde me encuentro, tengo la oportunidad de viajar, dice, ¿qué es Colana? Colana es el jardín del departamento de Pomán en Catamarca. Después de compartir unos momentos junto a los vecinos de Colana, y también conceder una serie de entrevistas a medios locales, ya es hora de continuar mi camino. Qué lindos días que estoy pasando acá en este corredor turístico de Catamarca. Así como lo definió Fabián recién, en este corredor turístico sería como el jardín de esta región. Catamarqueños, riojanos, gente de todo el país y por qué no del mundo. Visiten Catamarca, recorran Catamarca y no solamente los destinos más nombrados, que son bellísimos. Investiguen, fíjense que hay muchísimos más destinos para recorrer. Ustedes pueden estar viendo las imágenes, pero no pueden estar sintiendo los aromas que estoy sintiendo yo y además la brisa fresca que pega en mi cara.
Bueno, en medio de la ruta 25 entre Colana y Mutquín. Acá me despido de Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la buena onda, por mostrarme estos lugares lindos de Pomán, de esta zona, por acompañarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir a visitarnos y bueno, por mostrar todo lo que tiene la provincia que todavía falta mostrar, así que ese es el objetivo. Gracias. Ese es el objetivo. Hasta la próxima, que será pronto, ¿eh? Gracias. Una maravilla. Muchas veces en el camino hacemos amigos inesperados, compañeros de un tramo que, aunque breve, deja huella. Dejo este lugar con algo de nostalgia, sabiendo que las despedidas no siempre son un final. Mañana vendrán nuevos destinos, nuevas sonrisas, otros pueblos abiertos a recibirnos, porque el viaje sigue y con él la oportunidad de seguir descubriendo. Gracias por ser mis compañías. Nos veremos, Dios mediante, en el próximo video, donde nos llame la próxima aventura. Aquí les dejo un pequeño adelanto de lo que viene. Miren si pueden apreciar lo que son estas paredes. Parecen castillos, todos de cuarzo. Acá donde queremos llegar. En realidad Los Chorros, ¿no? En realidad yo iba a ir solo, me gusta siempre ir solo, pero me encuentro dos personas ahí en el centro, me dicen, justo vamos para allá. Yo le dije, yo voy, pero yo camino rápido, casi trotando. No sé si podrán seguir el paso. Chiqui, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás? El joven lo hemos encontrado ahí en... Mentira.